¿Cómo estamos, amigos de Radio 21? Les damos la bienvenida a un programa más y agradecerles como cada martes que nos dejan entrar a sus hogares. Y bueno, este programa va a ser muy amigable para el medio ambiente y es que aquí les vamos a fomentar lo que es la cuestión cultural del reciclaje. Sabemos que el planeta ha sido el más dañado en la cuestión de tirar basura desmesuradamente y bueno, ya lo estamos viendo en los océanos, el tirar los popotes, muchos animales mueren, pero aquí les vamos a decir algunos de los programas que ofrece la Secretaría del Medio Ambiente para poder reciclar y obtener un beneficio. Sí, así como lo oyen, la basura no es basura cuando se le sabe dar el uso correcto. Pero aquí en este programa les vamos a decir dónde y cuándo pueden acudir a estos programas que ofrece, como ya les mencioné, la Secretaría del Medio Ambiente. Y ahora sí, no les platicamos más, acompáñenme a ver este programa que tiene que ver con el reciclaje. Ahora sí, vénganse, ¡vámonos! ¿Sabías que en la Ciudad de México se generan 14,000 toneladas de basura al día? Es decir, 1.4 kilogramos por habitante. Con esta cantidad, podríamos cubrir la superficie del Estadio Azteca con una capa de 3 centímetros. Del total de nuestros desechos, el 80% se va a rellenos sanitarios al aire libre, donde no hay control sobre el manejo de desechos. Además, causan gran contaminación, pues los grandes volúmenes de basura acumulados se fermentan, generando lixiviados o escurrimientos, que al llegar por gravedad al manto freático contaminan el agua. ¿Cómo podemos ayudar a disminuir el impacto negativo que tienen nuestros desechos en el medio ambiente? Una alternativa en nuestra ciudad es el reciclaje, que consiste en obtener materia prima o un producto mediante un proceso fisioquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en desuso o utilizados con anterioridad. En nuestra ciudad, los residuos son reciclados en centros privados y públicos, a los cuales puedes acudir con tus materiales para que sean reciclados y podamos disminuir la cantidad de basura que hay en las calles. Pilas, discos, libros, ropa, envases y un sinnúmero de productos que puedes considerar basura, en realidad no lo son. Y bueno, amigos, ahora estamos aquí en el Monumento a la Revolución, donde se está llevando a cabo el Mercado del Trueque y estamos con Enrique Ortiz, el cual es director de Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Chox, ¿tú qué tal? Un poco con la voz medio rasposa. Oye, y el gusto es estar precisamente aquí en este Mercado del Trueque, pero platícame, Enrique, ¿hace cuánto se creó este programa? Mira, este programa lleva ya 7 años, Okay. Comenzó el último año de la administración pasada, aunque era un programa muy pequeño. Ya en digamos que en esta administración lo hemos ido incrementando, la participación también ha crecido mucho y sobre todo hemos crecido en la variedad de productos agrícolas que tenemos. Claro. Oye, y bueno, este Mercado del Trueque, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que realmente se tiene que hacer aquí para poder obtener un beneficio de los diferentes puestos que están aquí? Mira, es un programa de educación ambiental que de lo que se trata es que la gente venga e intercambie lo que normalmente le llamamos basura, que son sus residuos sólidos reciclables, por productos agrícolas cultivados aquí en la Ciudad de México. Okay. Es decir, en Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tláhuac. Todos estos productos agrícolas, lechugas, rábanos, jitomates, cebolla, acelgas, pero también tenemos, por ejemplo, cremas y quesos, mole, adobo. Todo esto lo podemos obtener si traemos residuos sólidos reciclables como PET, papel, cartón, Tetra Pak. Y la intención de este programa es fomentar una cultura del reciclaje, que la gente entienda que la basura tiene un valor tanto ambiental como económico. Económico porque pues, se puede vender y uno puede adquirir algo, pero también ambiental porque al ser un insumo como materia prima para su reciclaje, pues entra a esta cadena y ya no se tienen que extraer materias primas desde el inicio, ¿no? Claro. Oye, y bueno, desde casa, Enrique, ¿cómo podemos empezar, como dicen, a separar la cuestión de la basura? Porque a mí me ha tocado que de repente el camión llega a tu colonia, allá por tu casa, y si no viene la basura separada, no te la quieren recibir. Mira, eso está muy bien, que desde el camión te digan que no te pueden recibir la basura separada. En casa tenemos que separar, ahora ya no porque queramos, sino ya hay una norma que salió el año pasado, que aquí en la Ciudad de México estamos obligados a separar en 4 fracciones. ¿Cuáles son? Orgánica, inorgánica reciclable, inorgánica no reciclable y la tercera que son voluminosos, digo algún mueble o algo así, Claro. o
residuos de manejo especial. Esta es la cuarta categoría, que son, por ejemplo, el aceite usado de cocina o los residuos electrónicos. Entonces, no quiere decir que en casa debas tener 4 botes. Puedes tener simplemente el de orgánico y con eso producir, por ejemplo, composta. El de inorgánico reciclable, lo que puedes hacer es ahí poner tu papel, cartón, PET, latas de aluminio de algún atún o alguna conserva, etcétera. Oye, ¿y el mercado del trueque se va moviendo por toda la Ciudad de México? Sí, mira, el mercado de trueque es un programa itinerante. Eso significa que estamos en una gran cantidad de lugares como bosques urbanos, bosque de Chapultepec, bosque de Tlalpan, bosque de San Juan de Aragón, el zoológico Los Coyotes, que está también por allá por la zona de Tasqueña, Chapultepec, y también estamos como el día de hoy aquí en el Monumento a la Revolución. Este programa siempre es el segundo domingo de cada mes, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde o hasta agotar existencia del producto agrícola. Es decir, si se acaba primero el producto, pues ahí ya se acaba. Ahí se cierra el changarro, ¿no? Exactamente. Oye, Enrique, pues ahora sí que ya nos empapaste de mucha información. Antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya lo saben. Ahora sí que la basura no es basura si se le da el uso correcto. Exactamente, la basura tiene un valor si sabes cómo utilizarla. Claro. Enrique, muchísimas gracias y seguimos con más. Vámonos. Y bueno, amigos, seguimos en este mercado del trueque y ahora estamos con los comunitarios y comerciantes que precisamente vienen de las diferentes demarcaciones de la Ciudad de México y que aquí están dando sus productos. Mi jefe, ¿su nombre? José Manuel Santana, para servirle. Productor de Guanzotli, ¿qué más? Betabel. ¿Qué más por allá cosechan? Está el betabel, la coliflor, la lechuga. Oiga, ¿y qué tal ha estado esta cuestión del intercambio del reciclaje? Pues ya llevamos varios años. Ok. Y ya ha resultado. Sí. ¿Usted me podría decir qué beneficios le ve a todo eso? Pues beneficio para la comunidad, para el medio ambiente, Claro. Para uno que es productor y vendedor, pues ya nos compran por mayoreo. Claro. ¿Eh? Y bueno, ¿qué más? ¿Nada más trajo Guanzontle o ofrece otro producto? Guanzontle yo traigo. Hay diferentes productores, por ejemplo, el de la lechuga, el dulce cristalizado, la coliflor, el betabel. Pues hay muchos productores. ¿Esto cómo me lo puedes recomendar? ¿Esto cómo sabe mejor? Pues hay diferentes formas de prepararlo. Pero yo me no estabas los sé platicando. preparar, pero yo los probé antier en Chile Pasilla, estaban bien sabrosos. Y capeaditos también me dices que... Sí, Oh, capeados qué cosa. con queso fundido adentro. Oh, ya me está dando hambre. Bien, entonces, mi jefe, pues gran trabajo y a ayudar a fomentar la cuestión de la cultura del reciclaje y también pues a consumir productos 100%. 100% mexicano, ¿no? No, pero aparte sembrados aquí en la Sí, Ciudad va. de México, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Ándale, que lo vaya bien. Vale. Y bueno, amigos, ahora estamos con la gente que realmente viene a intercambiar todo su material de reciclaje por productos precisamente de algunas demarcaciones de aquí de la Ciudad de México. Señora, ¿su nombre? Patricia. Primeramente la felicito por la cuestión de ayudar al medio ambiente con esa cuestión del reciclaje y que realmente pues usted sí toma conciencia de cuidar este medio ambiente. Pues no es que agradecer, yo creo que es una toma de conciencia y que no solo es una familia, sino debía ser una cuestión cultural, Claro. ¿no? Pareciera Y a muchos les falta eso. Sí, Y sí. bueno, ¿qué traemos el día de hoy para intercambiar? Vidrio, botellas de vidrio, Ok. plástico y hojalata. Muy bien. Hojalata. O sea, ¿esto en cuánto tiempo lo junta aproximadamente? Pues como en 3 meses, 4. Pues es bastante, entonces usted deja que acumular bastante y ya como a los 3 meses se viene a dar su vuelta aquí al mercado del trueque. Así es. Y bueno, ¿quién es la chalana que le viene ayudando el día de hoy? Mi hija mayor, Ah, yo ya estoy diciendo quién es la chalana. No, es como viene bien cargadita. ¿Tu nombre? Scarlett. Oye, y bueno, primeramente, ¿qué van a intercambiar de productos de los que ya traen aquí ustedes? Por tlacoyitos para desayunar hoy. Mira, ya sí sabe. Muchas felicidades por ayudar al medio ambiente, como ya se lo mencioné, y reciclar. ¿Vale? reciclemos juntos. Eso, muy bien. Pues pásenle, porque si no ya se quedan sin productos. Nada más los perros no se los van a recibir. No. ¿No? No vienen nada más también a colaborar. Si los pone más en engorda, tal vez el taquero de la próxima esquina sí se los compre. Yo creo que no. Ah, no es cierto, no es cierto. No, los perros no. Pásenle, señora. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con la cuestión del reciclaje y ahora estamos con Miguel Ángel García, el cual es responsable del Departamento de Sustentabilidad de los Centros de Recuperación
de reciclaje. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias, un gusto. Oye, antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí. Y bueno, estos centros se llaman Centros de Reciclaje Recupera, ¿no? Así es, bienvenidos. Platícanos un poco sobre estos centros, realmente qué es lo que hacen. Ok, aquí es un centro de acopio donde se recibe todo el material reciclable. Hablando muy en general, estamos contemplando los metales ferrosos, no ferrosos, ¿Ok? los materiales compuestos por celulosas y electrónicos. Puede ser cartón, ¿Ok? papel, metales como aluminio, electrónicos, equipos de cómputo, lo estamos reciclando. Fierro. También, Eso. así es. Que precisamente eso es algo que ahorita el planeta demanda, ¿no? Precisamente la cuestión del reciclaje ayuda al medio ambiente. Así es, así es. La verdad es que es un tema fundamental. Yo creo que es algo con lo que todos deberíamos estar preocupados, deberíamos estar cooperando de alguna manera. Ahora, ¿qué más beneficios podemos encontrar en la cuestión del reciclaje? Lo podemos ver aquí directamente dos impactos fundamentales muy buenos. Una es el cuidado directo al ambiente. Exacto. Disminuimos y estamos mitigando pues varias emisiones al ambiente. Claro. Por la otra parte, la parte económica, pues se les está dando dinero por esos materiales que nos traen, por Claro. ejemplo. Digo, hay que equilibrarlo también. Claro. Ahora, platícanos un poco sobre cuál es el proceso de cuando llegan aquí los materiales para reciclar. ¿Por qué proceso pasan? Porque bueno, ya viene la gente con su bolsita cargando, ¿no? Su PET, su cartón, su papel, su aluminio. ¿Qué sigue? Es muy sencillo, la verdad. Pero primero pasa la báscula, ¿no? Ellos en primer lugar pasan a la báscula, se cataloga dependiendo de lo que traigan. Ok. La mayor parte de las personas que vienen ya saben qué es lo que traen, ¿no? ¿Sabes qué? Traigo electrónicos, traigo chatarra, traigo papel, se hace el pesaje y en la bodega lo vamos colocando dependiendo de qué es lo que sea. Para el caso específico del cartón, por ejemplo, aquí tenemos una prensa. Esta prensa nos sirve para compactar el cartón. Salen pacas alrededor de 400, 500 kilos, que son como las que podemos ver aquí. Posterior a ello, se planea una logística para que pueda venir una unidad y se pueda retirar el material. Oye, Miguel Ángel, y bueno, por último, me gustaría saber si tú sabes cuál es el proceso que se le da a esto. Después de que aquí llega y se hace como la separación, ¿esto realmente qué proceso tiene? Una vez que ya se sale de aquí, ya va directamente a la planta de reciclaje para convertirlo en materia prima. ¿Ok? Tenemos que pasar por una ponchadora. ¿Qué es eso? Pues tiene que desinflar el PET, porque si ven, pues viene inflado. Después de ello pasa una tipo lavadora, ¿Ok? donde se quita todos los residuos que llega a tener impregnados el PET. ¿Ok? Posterior a ello pasa a una trituradora que salen las hojuelas del PET. Ya en las hojuelas del PET, ya dependiendo para lo que se ocupe o para lo que se necesite, si vuelven a hacer botellas o si se hace tela con eso, dependiendo, pues ya es el grado de trituración que le ponen. Muy bien. Y bueno, las redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla. Y bueno, ya saben, si quieren traer materiales para reciclar, pues ya pueden acudir a estos centros que se llaman Centros Recupera, ¿no? Así es, los esperamos. Muy bien. Pues bueno, nosotros, ¿te parece si me acompañas a una planta donde realmente trabajan la cuestión del unicel? Vamos, bastante interesante. Muy interesante, vámonos para allá.